Hola, bienvenidos sean a este video. Muy bien, hora de terminar este largo camino con la franquicia de Mega Man Battle Network. Me he demorado más de lo que pensaba, quería terminar en diciembre de 2022. Puta que soy weón. Ahora con Battle Network 6, que salió a fines de 2005 en Japón y en 2006 en Occidente. Antes de empezar les aclaro que jugué la versión Cybeast Grigar para este video, pero también mostraré gameplay de mi partida terminada de Cybeast Falsar. Sumado a que voy a spoilear todo el juego, y que si no conocen la saga de Mega Man Battle Network, les recomiendo ver mis videos previos porque no quiero repetirme en ciertos puntos o explicar lo básico otra vez. Bien, echémosle un vistazo a Mega Man Battle Network 6. Visualmente pues no hay mucho que decir, sigue con el estilo artístico de Battle Network 4 y 5, aunque hay sprites que sí rediseñaron o hicieron nuevas animaciones. Battle Network 5, pese a verse bien, igual se notaba el reuso de sprites, así que puntos para Battle Network 6. El soundtrack es estupendo, creo es el mejor de todos a decir verdad. El único tema que puedo decir odio es de cuando hay alguna emergencia o algo, cosa que aplica a todos los que jugamos Battle Network 6, debido a que se repite infinitamente desde cierto punto. El resto, sí, temazo tras temazo. Todo el resto del OST es genial. Hablemos de la trama. Lan tiene que mudarse a otra ciudad por el trabajo de su padre, empezando ya de una forma inusual y emotiva, si conocen los demás juegos de la franquicia. Luego de ocurrir unas cuantas cosas nos enteramos de la leyenda de las cyberbestias, estos seres superpoderosos que están sellados en la net, y por supuesto los villanos quieren usarlos para destruir el mundo porque son malos. Una es capturada, pero la otra es absorbida por Mega Man, resultando en ser ahora el target de World 3. Sí, Wily vuelve a ser el malo. Nunca explican cómo escapó de prisión después de Battle Network 3, al recuperar sus datos de Alpha. Si bien es el caso también en Battle Network 5, al aparecer al final de Team Colonel, aquí es el antagonista principal. En fin. Empiezan a ocurrir situaciones como visitar Greentown, un país donde su sistema judicial es regido por una computadora. Espero nada malo pase, la hackearon, y ahora el padre de Lan es acusado injustamente. No me lo esperaba. Luego atacan Skytown, lugar donde se controla el clima, mostrándonos a Colonel. Sí, él y Barril trabajan con World 3 ahora, además del nuevo profesor de Lan, Mr. Mash. El pacing de la historia en general está bien. Al inicio vemos la nueva vida de Lan, su nueva escuela, nuevos amigos, introducen a los villanos, pero en su recta final aprieta el acelerador y empiezan a ocurrir cosas rápido, como el backstory de Dr. Kane, o el de Mr. Mash, o el de Barril con Wily, sumado a la ruptura de World 3, al varios decidir formar su propio grupo para usar a la cyberbestia y otras cosas. Es bastante notorio este cambio de ritmo. Estoy consciente de que el juego tuvo sus problemas debido a la falta de espacio en el cartucho. En consecuencia, tuvieron que descartar ideas. Tengo entendido hasta Serenade iba a aparecer en algún punto, pero no se pudo hacer. Pero eso no significa que es un error que pueda ignorar así como así. Bueno, Kane muestra su verdadero rostro al querer las cyberbestias para usar su poder, además de contarte el backstory de estas. Pero Chaud aparece. Era su guardaespaldas para actuar como doble agente.
Difícil de creer tomando en cuenta que tiene la misma edad de Lan, pero bueno. Kane es arrestado y no le brinda seguridad a Lan, sabiendo que World 3 lo quiere porque Mega Man posee la otra Cyber Bestia. ¿En serio, Chaud? Bueno, el plan de Wily es usar dos copybots, robots que pueden almacenar a un Navi para que interactúe en el mundo real, y transferir a las Cyber Bestias a estos para causar caos. Los destruimos, fin. En general esa es la trama. Creo es en la que más cosas ocurren, por así decir. Me gusta, expande aún más el mundo, al mostrarnos nuevas localizaciones. Pero lo mejor creo son algunos de sus personajes. Barril ayuda a Wily porque su padre murió en la guerra, por lo tanto Wily se encargó de criarlo. Barril tiene esta idea del destino, de que todo está predeterminado, y él solo sigue un camino, hasta convencerse de que no tiene por qué ser así, que él aún tiene una voluntad, razón por la cual decide hacerle frente a Wily al final. Colonel solo refleja esto aún más, al ser un Navi que solo sigue órdenes, para después sacrificar su vida, para destruir a la última Cyber Bestia y salvar a Mega Man, haciendo eso por su propia decisión. Son de los pocos personajes en Battle Network que de hecho poseen un desarrollo. Mick es uno de los nuevos amigos de Lan, y pese a ser algo molesto, rebelde, rudo, aprende la lección y se ve que él en el fondo es un buen chico. Tap es ok, es agradable pero no es complejo, solo un chico amable y responsable que también se hace amigo de Lan. Mr. Mash, el nuevo profesor de Lan, pese a lucir como un buen tipo, resulta ser miembro de World 3, pero al igual que Barril lo hace más por obligación, porque Wily salvó a su hija que estaba enferma. Pese a todo, se ve que le molesta y siempre pone el bienestar de sus estudiantes primero. Incluso al final ayuda a la policía después de terminar todo. Iris es esta chica misteriosa que aparece de vez en cuando, especialmente cuando hay problemas, y se descubre que es una NetNavi en un copybot, siendo hermana de Colonel EXE, al igual que su contraparte original. Iris fue hecha a partir de programas de Colonel, para volverlo a él un soldado perfecto sin emociones. Esos datos se usaron para crear a Iris, quien puede controlar aparatos electrónicos. Escapó del laboratorio de Wily y vio cómo las personas sí pueden llegar a tener bondad, y que no solo piensan en guerra, razón por la cual se opone no solo a Wily, sino también a Colonel en su momento. Y también posee sentimientos por Lan. O sea, los NetNavi son seres con emociones humanas. ¿No suena tan descabellada la idea de un Navi enamorado de un humano? Tomando en cuenta que puede pasar lo opuesto, como pasa con cierta gente en la fanbase. Es un tema delicado, así que el hecho de que quede solo como un guiño creo es lo mejor. Sería algo difícil de tratar, especialmente en un juego infantil. Aunque igual me cuesta entenderlo. Iris y Lan no poseen mucho tiempo en pantalla juntos. Que Mail tenga sentimientos por Lan se entiende. Son amigos desde hace años. Iris se enamora a primera vista, supongo. Como sea. Iris sí es un buen personaje. No es súper compleja o algo. Y sí le afecta el que todo su backstory sea revelado en la recta final. Ya saben, esa parte que avanza súper rápido. En consecuencia, pudo haberse hecho de mejor manera, creo yo. Aún así, es un buen personaje. Y sí llega a ser trágica su muerte y la de Colonel, a diferencia de sus contrapartes originales porque como personajes son una mierda. Algo que no me gustó fue que Wily decidiera volverse bueno. Sí, al final recapacita debido al sacrificio de Iris y Colonel y el discurso de Lan, pero se me hace forzado, no al nivel de Regal en Battle Network 5 al menos. En fin, creo yo es para darle una conclusión buena al personaje. Quiero decir, este juego concluye toda la franquicia. No por nada tienes no solo conclusiones de los personajes y qué van a hacer, no solo un epílogo de Lan y Mail casados en el futuro,
pero además la inclusión de varios personajes antiguos, entre ellos Mr. Match como profesor. ¿En serio dejan que prácticamente un ex terrorista fácilmente dé clases en una escuela primaria? Aunque no sé por qué me quejo siendo que hay miembros de Ward 3 en la escuela, como fue el caso de Dr. Kane. Bueno, los demás villanos de Ward 3 son... ok. Se entiende que Big tenga odio hacia Skytown, al perder su trabajo debido a la construcción de esa máquina que controla el clima. Pero el fiscal Ito... No me importa cuántos criminales arreste, siempre habrán criminales, por eso quiere destruirlo todo. ¡Pedazo de imbécil! Mejora las leyes y hazlas más duras. Funciona. Si no, pregúntale al Salvador. La historia de Baron Edward 6 está bien. Es buena. Pero no tanto. Posee sus problemas que hacen que no la coloque al nivel de Baron Edward 3. Su ritmo apresurado al final la afectó sin duda. En cuanto al gameplay, es lo mismo que Baron Edward 5 en cuanto a combate se refiere. Tenemos chips y enemigos nuevos, y otros ya no están. Lo nuevo, el Cross System, es similar a las Double Soul, obtener el poder de otro Navi, pero no sacrificas chips y puede durar todo el combate. ¿Ah? Hay un detalle. Si Mega Man recibe un ataque débil al cross que usa, lo pierdes por el resto del combate, como recibir un ataque eléctrico con la Spout Cross o Aqua Cross, como quieran llamarle. Pero, ¿qué pasa con los cross no elementales? Ahora poseen debilidades. Viento es débil a espada, espada es débil a break, etc. El sistema está bien, aunque igual algo roto. Puedes perderlo como dije antes, pero no solo si evitas daño dura todo el combate. Además, los bonuses que obtienes son ridículos, como más 50 a tus chips eléctricos con Elite Cross. Más 50, ¿en serio? Los bonuses de las Double Souls no llegaban a tanto, si mal no recuerdo. La otra mecánica de Baron Edward 6 es Beast Out. Mega Man se transforma volviéndose furro, usando el poder de la Cyber Bestia en su interior. Este varía dependiendo de la versión, pero en esencia aumentan el daño de tus chips no elementales, y puedes cargar chips para un ataque especial, el cual cambia si también usas un cross o no. Sí, puedes usar Beast Out así como así, o mezclarlo con un cross. Esto sí posee una duración limitada de 3 turnos. Después de eso pierdes esa habilidad, y cross por el resto del combate. Esta mecánica sí me gusta porque añade más al gameplay, aunque igual algo OP. Sí, vamos de inmediato con mi mayor problema con Baron Edward 6, al menos en cuanto a single player se refiere. Este creo es el Baron Edward más fácil de todos. Hubo un rebalanceo con los chips, algunos los nerfearon, como los Vulcan por ejemplo, que está bien, y otros como Reflector no solo hacen más daño, pero el counter es instantáneo, haciendo que obtener Full Synchro con este sea un juego de niños. No solo eso, hay varios chips OP que tienen el mismo código que otros chips OP. Hay tantos chips A super buenos, chips S, B, E, J, etc. Sí, ha habido códigos super buenos antes, pero aquí creo se pasan. Quizás sea para poder construir folders más fácil. Quizás. Pero era divertido crearme un folder en, no sé, Baron Edward 5 porque no habían tantas cosas super OP en el mismo código. También hay combos algo rotos en el juego como Airspin y Tornado, o el clásico sensor con los paneles transportadores, etc. Sumado a lo OP del Cross System, vencer enemigos y jefes no es desafiante. Los jefes en sí están bien. Blastman es genial al tener que evadir sus ataques con los bloques en el campo. Judgeman tiene sus ataques paralizantes. Element Man al cambiar de elementos constantemente. Todo muy bien. Dive Man y Circus Man son los que no me gustan. Dive Man pasa mucho tiempo bajo el agua spameando torpedos que no puedes destruir.
y Circusman spameando ese ataque con las palmas o los leones de fuego, quedándose al fondo. No son difíciles, de nuevo, tienes opciones rotas contra ellos. El tema es que pueden llegar a ser algo molestos. Hay desafíos buenos en el juego, como Protoman FZ o el propio Bass EXE. De hecho, Bass BX quizás sea la versión más difícil de toda la franquicia, por su damage output y rapidez. Los jefes finales, sí, este varía dependiendo del juego, están bien, aunque súper fáciles con los reflectors, eso sí. Falzar vuela telegrafiando bien sus ataques, nulificando chips como capturar área u otros chips que necesitan paneles. Grigar tiene un montón de HP, pero ocupa más de un panel a la vez, haciendo que pueda ser golpeado 2 veces por ciertos chips, y usa ataques que abarcan una gran área. También tienes a los otros jefes que te dan el sistema de cross. Uno es mandatario, los demás son opcionales. Y puedes usar a estos navis una vez terminas su side quest. Las dungeons, creo en general, este juego es el más consistente en el aspecto de que ninguna la encuentro mala. La de la escuela es buena, al usar bloques para evadir ataques de fuego. La del acuario es mi menos favorita, al buscar al programa correcto, mientras tiburones pueden comerse al programa, obligándote a repetir el proceso. Otra vez, no la encuentro mala, pero es más o menos. La del árbol es no pisar el mismo panel más de una vez, dándote de hecho una opción para controlar la cámara y planear tus movimientos. Es cool. La computadora de Mr. Weather es la mejor. Conseguir programas para un arco iris y rodear torbellinos para hacerlos desaparecer. La mejor del juego y una de las mejores de la franquicia, de hecho. Es divertida, no es molesta, hay desafío, una dungeon sólida. La última dungeon es un reuso de dungeons anteriores, al igual que Battle Network 1. Supongo que esto apoya el hecho del poco espacio que tenían en el cartucho. También hay que mencionar la parte con los espíritus malignos. En 2 ocasiones debes derrotar estos virus, espíritus o lo que sean, usando armas con diferentes rangos y usos limitados, como si un RPG táctico fuese. ¿Suena cool? En ejecución es bastante simple y se vuelve monótono, honestamente. Me aburren. La peor parte del juego es cuando te hacen recorrer áreas de internet que ya visitaste. Ya lo saben. Conclusión, las misiones de liberación son mejores. También tienes las side quests con los navis para el sistema Cross. Son ok, nada tedioso como las de Battle Network 4, al ser relativamente cortas. Algunas son mejores que otras. La de Eletman con su campo de visión reducido, meh. Otras sí son más divertidas al involucrar uno que otro minijuego. El postgame es cool al tener un boss rush para luego enfrentarte a Bass. Aunque este escenario era más grande en la versión japonesa, tuvieron que quitar contenido porque la traducción al inglés ocupaba mucho espacio, perdiendo incluso el crossover con Bugtai. Espero esté en el Legacy Collection. No estás atorado con chips y enemigos nivel 1 en la aventura. Vuelven al sistema de Battle Network 1, 2 y 3. Gracias. Por mucho que ame Battle Network 5, esa era de mis grandes quejas. En general es sólido, aunque tengo mis quejas. Primero, ya mencioné el balance, al ser muy fácil. No solo por lo mencionado antes, pero ahora volvieron al sistema de Battle Network 1 y 2, donde solo los Navi chips cuentan como mega. Así que chips OP como más 30 o Double Point son estándar ahora, haciendo que equiparse chips OP sea más fácil. Una cosa a mencionar es que Battle Network 6 es el más jugado en torneos. No es mi área el competitivo de esta saga, pero asumo es porque al menos en cuanto a multijugador se refiere, sí es el más balanceado. Así que puntos extra supongo. También hay hartas zonas que no puedes acceder a menos que lleves al Navi correspondiente para usar su habilidad.
Suena bien el incentivar la exploración y uso de otros personajes. Pero si quieres todos los ítems tendrás que recorrer la internet con prácticamente todos los personajes, que es una lata, porque memorizarte todas las puertas, por así decir, no creo. Corríjanme si me equivoco, pero ¿por qué no puedo ingresar a Mega Man en los puertos donde están los navis que te dan el sistema Cross? Solo puedes entrar ahí usando a los navis correspondientes. ¿Qué pasa si quiero ir a la Undernet rápido con Mega Man? ¿Por qué negarme esta opción? Así que sí, el juego es súper sólido, pero no es el mejor de la saga. Hay cosas que creo pudo hacer mejor. Entonces, ¿cómo nos queda Mega Man Battle Network 6? Buen juego. Como conclusión de la franquicia está bien. Hizo un buen trabajo. Pero pese a sus mejoras en ciertas partes, sigo pensando que el 5 es el mejor. Conclusiones de la franquicia pues, es de las más consistentes de Mega Man. No la más consistente, la saga 0 existe después de todo. Pero sí se ve un progreso, una mejora en combate, level design, arreglar mierdas en general con cada entrega, en mayor o menor medida. Y luego está Battle Network 4, que ya sabemos todos lo que pasó. Sin duda le pasó factura el sacar 6 juegos continuamente en una sola plataforma, cosa que creo sorprende a nadie. Capcom hacía eso con Mega Man cada vez que podía. Y no incluí los spin-off. Y luego se preguntan por qué Mega Man estuvo ausente tanto tiempo. Hubieron demasiados títulos sobresaturando el mercado ellos mismos. A pesar de todo, al menos mantuvo una calidad en general buena. Mucho mejor que otras sagas de Mega Man sin duda. Bueno, al fin terminé. Hora de terminar con el otro caso inconcluso. La última novela ligera de Utako Yoshino, Puyo Puyo Amity, la chica del amor. Si jugaron Mega Man Battle Network 6, dejen su opinión en los comentarios como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.